Han pasado muchas semanas desde que entramos a esta condición tan excepcional y la mayoría del tiempo he tratado con un tema en lugar de hacer lo que normalmente hago, lo cual es explicar un pasaje de la Escritura. Pero para esta mañana quiero regresar a mi estilo más familiar y traerles la palabra de Dios. Entonces, abra su Biblia en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Este es un capítulo increíble por muchas razones, algunas de las cuales se van a abrir conforme vemos juntos este texto. Pero quiero comenzar con el versículo 13, Mateo 16, 13. Es una narrativa bastante comprensible. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo o el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esta es una introducción profunda a la iglesia de los labios de nuestro Señor. Resume tantas de las realidades críticas que definen a la iglesia. En todo primer día de la semana, desde el día en el que Jesús resucitó de los muertos hace 2000 años atrás, los creyentes se han congregado para celebrar su resurrección, se han congregado para adorar, para tener comunión, para cantar, para orar, para oír las escrituras enseñadas. El domingo ha sido conocido y de manera correcta desde ese entonces, así lo identifica Juan, como el día del Señor. Y aquellos que le pertenecen al Señor, mediante arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, se reúnen en el día del Señor y lo han hecho desde la resurrección para adorarlo. Este es nuestro gozo y esto no es un deber que nos carga, este es el deseo de nuestro corazón, lo hacemos con gratitud, lo hacemos con amor y lo hacemos con gozo pleno. Somos aquellos que hemos recibido el perdón de pecados. Con eso hemos sido colocados en un estado de no condenación debido a que Cristo pagó de manera completa nuestros pecados en la cruz. Somos
aquellos que creemos en Cristo, constituimos su iglesia, los únicos, las únicas criaturas que vamos a sobrevivir la destrucción del universo. Y entraremos en la presencia de Dios. Somos las únicas personas a lo largo de toda la historia redentora, aquellos que hemos conocido a Dios verdaderamente, mediante la provisión de Cristo en la cruz, somos las únicas personas que entraremos al nuevo cielo y a la nueva tierra después de que esta tierra sea quemada y todo el universo con ella y la nueva creación aparezca. La iglesia es entonces la posesión más preciada que Dios tiene. Es su pueblo redimido. Hay muchas perspectivas, hay muchas posturas de la iglesia, pero quizás quiero ayudarle a forjar hasta cierto punto la suya en esta mañana. La iglesia es descrita en Juan 6 como el regalo de amor del Padre al Hijo. El Padre escoge, el Padre llama, el Padre atrae, el Padre salva, da al Hijo, el Hijo guarda y resucita en el día postrero en gratitud como un regalo de amor que el Padre le da. La iglesia no solo es un regalo de amor del Padre al Hijo, sino que es un acto de amor por parte del Hijo, mediante el cual Él compra a la iglesia en la cruz y define su valor incalculable. El precio más alto pagado fue pagado por la iglesia. Fuimos comprados no con plata ni oro, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, dice el apóstol Pedro. La iglesia es el reino de Dios, el reino de Cristo. Hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo amado de Dios. La iglesia es el lugar en el que vive el Espíritu Santo, nos habita en nosotros. La iglesia es el administrador de la verdad divina. Somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la mejor probada del cielo que alguien puede tener antes de llegar ahí. Traemos el cielo, hacemos que el cielo descienda lo más que es posible en este mundo maldecido. La iglesia es la reunión de adoradores verdaderos que adoran a Dios en espíritu, adoran a Cristo y no tienen confianza en la carne, dice Pablo. Adoramos en espíritu y verdad como nuestro Salvador dijo que fuimos llamados a hacerlo. La iglesia es la comunión de los santos. Nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Nos preocupamos unos por otros. Nos amamos unos a otros. Usamos todos nuestros dones espirituales y seguimos el patrón de los múltiples unos a otros en el Nuevo Testamento para ser fortalecidos mutuamente. Y somos el punto de inicio para el evangelismo. Ese es el propósito mismo por el cual estamos aquí en el mundo todavía, para predicar el evangelio hasta los fines de la tierra. La iglesia es infinitamente más importante que todos los reinos humanos, todas las organizaciones humanas, todos los líderes humanos, todos los educadores humanos, todos los políticos humanos, todos los gobernantes humanos. La iglesia es mucho más importante que cualquier cosa que se vaya a quemar, y todo eso se va a quemar. La iglesia es el cuerpo viviente de Cristo en el mundo y ha recibido el llamado a hablar la verdad de Dios con respecto a la salvación en amor a un mundo perdido. La iglesia es incomparable en su valor. Nosotros somos administradores, las únicas palabras de la vida eterna. Nos reunimos porque debemos, nos reunimos porque amamos al Señor y nos amamos unos a otros, nos reunimos porque amamos su palabra, nos reunimos porque amamos su adoración, nos reunimos porque queremos brillar, hacer que brille la luz del Evangelio en el mundo. No vamos a dejar esta experiencia tan bendita sin importar lo que venga contra nosotros. Somos la iglesia y somos la luz del mundo. Yo creo que la iglesia es nombrada de manera apta. Me gusta el nombre de nuestra iglesia. Todos básicamente somos beneficiarios de la gracia divina, ¿no es cierto? No podemos ganarnos nuestro lugar ahí. Me gusta esa comunidad que habla de comunión. Pero la mejor palabra es la palabra iglesia. Me gusta la palabra iglesia. Me molesta cuando las organizaciones contemporáneas religiosas que se reúnen el domingo se llaman
quieren deshacerse de la palabra iglesia, como si de alguna manera se desasociaran de la iglesia, de la historia redentora que el Señor ha traído al mundo a través de su iglesia, como si fuera un beneficio, como algo que les ayuda. Creo que les gusta a la gente que piensen que ellos son tan novedosos, y a ellos les gusta pensar que son tan novedosos y tan innovadores y tan esotéricos de manera personal, que se han renombrado a sí mismos y son el primero de su tipo jamás conocido. Lo único que queremos hacer es asegurarnos de que todo el mundo sepa que somos una iglesia y somos parte de la iglesia que el Señor está edificando y la ha estado edificando desde que salió de la tumba. Esto no es novedoso, esto es simplemente un lugar de la iglesia redimida abrazando a todo cuerpo anterior de creyentes que ha existido sobre la tierra, remontándonos a la resurrección. Entonces, ¿qué constituye a la iglesia? La iglesia. Veamos nuestro pasaje. En el texto que les leí, simplemente quiero llevarlos al versículo 18, y a la mitad del versículo el Señor dice, edificaré mi iglesia. Me acuerdo hace unos años atrás, me preguntaron si tenía algún deseo de llenar la iglesia, de edificar la iglesia. Alguien me preguntó, un reportero, ¿quieres edificar la iglesia? Realmente no, porque el Señor dijo, edificaré mi iglesia y yo no quiero competir con Él. No es mi trabajo edificar a la iglesia, es mi trabajo servir a la iglesia que el Señor está edificando. Es conforme a lo mejor de mi capacidad. Edificaré mi iglesia. Esta es la primera mención de la iglesia en el Nuevo Testamento. No tomó mucho tiempo, apenas 16 capítulos en el primer libro, y mientras que podría parecer una mención secundaria de la iglesia, y te preguntas cómo todo esto se amarra, cómo todo se relaciona, seguramente tiene relación, contiene el texto que le leí, las marcas necesarias para identificar una iglesia verdadera, a la luz de la cual toda iglesia debe ser medida a la luz de este pasaje. Y las epístolas del Nuevo Testamento, claro, escritas por los apóstoles, nos dan mucha más información, mucha más enseñanza de la iglesia, pero todo está edificado sobre el cimiento doctrinal de Mateo 16, en las palabras de nuestro Señor. Ahora, la gente ha estado desafiándome en términos de cuánto me va a tardar cubrir esta sección de la Escritura, porque hay tanto aquí. Y mi meta es simple. Espero detenerme, voy a dejar de hablar y van a dejar de escucharme. ¿Cómo identificamos una iglesia verdadera? Comencemos con esto. Una iglesia verdadera es conocida por una gran confesión. Ese es el punto 1, una gran confesión. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El primer absoluto con respecto a la iglesia es la perspectiva bíblica del Mesías, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. El cimiento de la iglesia no es alguna experiencia personal, con un Jesús de tu imaginación, alguna noción sentimental no definida de Dios. La iglesia no está edificada sobre nada más que una perspectiva correcta de la naturaleza y obra del Señor Jesucristo. Esto se vuelve claro en este pasaje. El lugar es muy importante. Cuando Jesús vino al distrito de Cesarea de Filipo, Cesarea de Filipo originalmente era llamado Paneas. Esa área era nombrada así en honor al dios Pan. Pan, supuestamente, ese dios no existía, pero en la mitología, Pan nació en una cueva en esa área. Y esta área fue nombrada en honor al dios Pan originalmente. Ahora, la ciudad, ya para cuando llegamos al día del Señor, estaba llena de ídolos. Hay ídolos por todos lados. Se darán cuenta que dice Cesarea y la volvieron a nombrar en honor a César Augusto, el César que estaba, al cual se le dio este honor. Claro, él creía que era una deidad y necesitaba ser adorado. Entonces, de lo que sabemos a partir de la historia, este es un lugar donde hay muchos ídolos y muchos dioses. Podríamos decir que era un tipo de plétora, de multiplicidad de idolatría pagana que fue establecida en la ciudad para cualquier dios que quisieran adorar. Fue lugar
en donde los dioses todos se reunían. Eso significa que era un lugar de blasfemia en contra del Dios vivo y verdadero, un lugar ideal para que Jesús dijera a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y en un lugar ideal para que Pedro dijera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué dijo eso? Porque todos esos dioses estaban muertos. Todos los ídolos están muertos. Usted puede regresar al capítulo 44 de Isaías y ahí hay una diatriba divina en contra de los ídolos. Y si no fuera tan serio, es casi cómico. El profeta Isaías en el 44:9: los formadores de imágenes de talla son todos ellos vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundó o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Él está preguntando la pregunta obvia: ¿cómo puedes hacer tu propio Dios? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios. ¿Qué tipo de locura es esto? Dios es el Dios viviente. Y eso es exactamente lo que Pedro quiso decir cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el profeta y sacerdote ungido y rey ungido, el Redentor prometido. Juan 5:18 dice: los judíos de Israel querían matar a Jesús porque él se hizo igual a Dios. Leí una encuesta la semana pasada que creo que era la tercera parte, entre comillas, de los evangélicos piensan que Jesús no es Dios. Eso no es evangélico, eso es herejía. Esa es herejía condenadora. Juan presenta eso de manera clara en 2 de Juan, lo puede leer por usted mismo. Esa epístola tiene una sección primordial ahí que advierte a aquellos que alteran la verdad acerca de la naturaleza de Cristo. Esta es la confesión que establece a la iglesia verdadera. La gran confesión de la iglesia está resumida en: Jesús es Señor. Jesús es Señor. Esta es la confesión que establece a la iglesia. No es un grupo de personas que se reúnen para una plática motivacional. No son personas que están buscando ayuda para sus adicciones. No son personas que sienten que de alguna manera se sienten espirituales y sin pensar pasan por rituales religiosos o cuasi religiosos. Es una reunión de personas que hacen la gran confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y decir el Hijo del Dios viviente es decir que tú compartes su naturaleza, y eso es lo que los judíos entendieron que se quería decir cuando te haces igual a Dios, cuando dices que tú eres el Hijo de Dios. La salvación solo viene para aquellos que confiesan a Jesús como Señor. Romanos 10. Juan escribe al final de su evangelio: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la razón para el evangelio de Juan y esa es la razón para los 4 evangelios. Por un momento vea 1 Timoteo capítulo 3.
1 Timoteo capítulo 3 resume de una manera muy memorable la realidad de la deidad de Cristo. Versículo 16. E indiscutiblemente, esta es la confesión común, una confesión necesaria para aquellos que verdaderamente son el pueblo de Dios. La confesión en común es grande, es el misterio de la piedad. Por confesión en común, homo legómenos, diciendo lo mismo. Todos los creyentes en la iglesia, todos los creyentes verdaderos dicen lo mismo. Son unánimes en la persona, acerca de la persona de Cristo. Supongo que en la actualidad podría usted ser un evangélico, pero no ser un cristiano si usted niega la deidad de Cristo. Y después viene este himno, sin duda alguno, un himno de la primera iglesia. 3 verbos auristos en tercera persona singular, rítmicos y paralelos, y el sujeto es el que, refiriéndose a aquel que es el misterio de la piedad. Aquel que ahora es revelado como Dios es aquel que fue manifestado en carne. Habla de su nacimiento virginal, el hecho de que fue visible, aunque Él es el Dios eterno, invisible, justificado, vindicado en el Espíritu. Esto quiere decir, el Espíritu de Dios estuvo sobre Él en su nacimiento. El Espíritu de Dios implanta al Mesías en el vientre de María sin padre, y el Espíritu de Dios unge a Jesús desde su ministerio. Todo lo que Él hizo y lo que dijo por el poder del Espíritu, esa es la razón por la que cuando Él hizo lo que hizo por Satanás, Él dijo: han blasfemado el Espíritu Santo. Revelado en la carne, nacido de virgen, verdaderamente humano, justificado, vindicado en el Espíritu en su nacimiento, en toda su vida, visto de los ángeles, estuvieron ahí en su nacimiento, están ahí en su tentación, están ahí en el huerto, están ahí en la resurrección. Especialmente cuando ese ángel viene a él en el huerto, cuando está sudando gotas de sangre, un ángel vino y usted puede hacer la pregunta: ¿qué hizo? ¿Él lo fortaleció para la victoria en la tentación? No. ¿Qué hizo? Él hizo lo que los ángeles siempre hacen: lo adoran. Lo adoró. Y eso tuvo una importancia crítica. Dios envió un ángel al huerto cuando Jesús estaba enfrentando la cruz, lo cual para él iba para enfrentar la furia plena de la ira de Dios en contra de todos los pecados de todas las personas que jamás creerían en Él a lo largo de toda la historia humana. Él debía absorber esa ira en unas cuantas horas de oscuridad. Tan horrendo fue para Él, porque Él es el Dios eterno santo. Su cuerpo, sus capilares se rompieron y la sangre comenzó a salir por sus poros. Un ángel vino. ¿Y qué hizo el ángel? El ángel hizo lo que los ángeles siempre hacen: el ángel lo adoró. Y él recibió una probada de lo que estaba del otro lado de la cruz cuando él fue glorificado. Él fue predicado a los gentiles, que lo que pasa en el libro de los Hechos, tiene usted la gran comisión, y después los evangelios vienen, y en el libro de los Hechos Él es proclamado entre las naciones, Él es creído en el mundo y es recibido arriba en gloria. Esa es su ascensión. Entonces tiene usted todos los elementos del Señor que indican que Él es Dios en la carne. Es la revelación del que es Dios, revelado en la carne, justificado, vindicado en el Espíritu, por la obra del Espíritu, mediante Él afirma su deidad, la asistencia de los ángeles. Los ángeles solo afirman, adoran a Dios, predicado en los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él, en toda la plenitud de su deidad encarnada, es Él el único y el único Salvador. Él es el Salvador y el único. Él es el Señor y cabeza de la iglesia. Hemos visto eso suficiente, entonces no necesitamos repasarlo otra vez. Esta no es una perspectiva sentimental de Jesús. Esta no es una postura opcional de Jesús. Esta no es una invención de Jesús. Esta no es un sentido intuitivo de Jesús. Esta no es una perspectiva, no es un sentido sacramental de Jesús, como si fuera algún tipo de ícono. Este no es un Jesús simbólico. Este no es el Jesús de los rituales o el Jesús de los liberales que niegan su deidad, o los de las sectas que lo hacen un hermano espíritu de Lucifer.
Y tampoco este es el Jesús que es sacrificado una y otra vez. Este es aquel cuya obra fue terminada cuando Él dijo, consumado es. Y Él es el que reina en gloria. Una iglesia es una reunión de personas que creen eso. Es, uh, es bastante aterrador cuando usted tiene iglesias con personas que ni siquiera saben eso, mucho menos necesariamente lo creen. Tú eres el Cristo, dice Pedro, el Hijo del Dios viviente. Tú eres aquel que es uno con el Dios eterno viviente. Después de su resurrección, ¿se acuerda usted las palabras conocidas de Tomás? Señor mío y Dios mío. ¿Se acuerda usted en Juan capítulo 6, después de que algunos de los discípulos decidieron dejar a Jesús? Y Él les dijo a los que quedaban, ¿acaso queréis iros también vosotros? Y Pedro dice, ¿a quién iremos tú? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. La iglesia es una reunión de personas que no solo saben quién es Jesús, sino que lo conocen. Lo conocen como su propio Señor y Salvador. Esta es la gran confesión cristiana. No es que usted crea en una religión. Esto no es que usted está asociado con alguna reunión moral, ética. Es si usted conoce a Cristo. Para aquellos de ustedes que quizás son nuevos para Grace Community Church a lo largo de los años, he estado aquí, este es el año 51. Nosotros hemos llegado a conocer a Jesús, a Cristo muy bien. Cubrimos el Evangelio, estudiamos el Evangelio de Mateo, versículo a versículo. Nos tomó 8 años. Y pensé que no lo cubrí tan bien como debería haberlo cubierto. Después estudiamos el Evangelio de Lucas y tomó 9 años estudiarlo. Estudiamos el Evangelio de Marcos, el más corto de los Evangelios, y nos tomó varios años hacer eso. Cuando yo vine al principio, allá por los 1969, 1970, estudiamos el Evangelio de Juan. Y hace unos años atrás la gente quería estudiar de nuevo el Evangelio de Juan. Entonces, 17, 20, 25 de los 50 años por lo menos hemos estado estudiando los 4 evangelios. Y el tema de todo párrafo y toda página es Jesucristo. Esta congregación sabe quién es Él. Y me acuerdo cuando terminamos el Nuevo Testamento, después de no sé cuántos años, 40 y tantos, después de estudiar todo el Nuevo Testamento, vimos a Cristo no solo en los evangelios, lo vimos predicado por los apóstoles en el libro de los Hechos. Vimos su trabajo, su obra explicada en las epístolas. Hemos estudiado el libro de Apocalipsis varias veces y hemos visto su gloria. Pero me acuerdo cuando terminamos el Nuevo Testamento, yo pensé, bueno, ¿qué voy a hacer? Alguien dijo, bueno, ahora puedes ir al Antiguo Testamento. Y yo dije, me tomó 35 años estudiar el Nuevo. ¿Me estás viendo? ¿Me ves? Eso no va a pasar. Entonces dijeron, bueno, queremos conocer más del Antiguo Testamento, entonces hice una serie de encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. A veces los niños tienen un juego que se llama ¿Dónde está Waldo? Lo han visto, les ayuda a saber cómo se ve Waldo. Así es en el Antiguo Testamento. Una vez que sabes cómo se ve en el Nuevo Testamento, lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento porque aparece en todos lados. Todos en nuestra congregación querían regresar al Antiguo Testamento, hicimos eso y fuimos a todos lados en el Antiguo Testamento en donde Cristo es revelado. Y el punto más alto de eso, claro, creo, fue la serie que hicimos de estudios de Isaías 53 que leí de nuevo hoy. Nunca te cansas, nunca se cansa uno de él, jamás, jamás, de el incomparable, el incomparable. Y hay un motivo en eso, porque el apóstol Juan dice que si usted es un creyente y usted dice que cree en el Señor Jesucristo, permítame decirlo en sus palabras, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ese es un orden de alto nivel, ¿no es cierto? Eso no es muy superficial, aunque puede ser reducida a un brazalete que era Jesús. Ese no es una idea trivial. Eso es tan profundo como ir más allá de la mayoría de los brazaletes y las muñecas en su realidad.
Usted solo puede andar como Él anduvo si usted está familiarizado de manera íntima con cómo caminó Él. Pablo, el apóstol Pablo, es el que dice, yo estoy sufriendo dolores de parto. Esa es la palabra más fuerte que pudo usar para expresar la angustia de su alma hasta que Cristo sea formado de manera completa en vosotros. Esa es la meta. La meta, otra manera de decirlo, es amor, nacido de corazón limpio. Es el amor nacido, la meta de nuestra instrucción, el fin de nuestro mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Quién tiene el amor nacido de corazón limpio? El que tiene la pureza más, el tipo de nivel más justo es Él. Todo tiene que ver con Cristo. Pablo dijo, miren, yo predico a Cristo, a donde quiera que voy predico a Cristo. Entonces es elemental para la iglesia la cristología. Y mediante eso no solo estoy hablando de algún tipo de expresión sistemática de quién es Él, sino conocimiento profundo de quién es Él. Y no bosquejo 25 años de predicar toda semana de la persona de Cristo y todo el mundo diciendo, y regresamos a esto la próxima semana, porque no nos cansamos de Jesús. Y para mí, al mismo tiempo, regresar y escribir comentarios. 4 volúmenes de Mateo, 4 volúmenes de Lucas, volumen de Marcos y 2 volúmenes de Lucas. Para los siguientes 30 años me colocó de regreso en esos 4 evangelios para ver otra vez a Jesús y conocerlo mejor. Y si hay algo de valor en mi vida, es debido a que he estado expuesto de manera tan constante a la persona de Jesucristo. Pablo dice, tenemos la mente de Cristo, qué regalo. Sabemos cómo piensa porque lo hemos visto en toda situación. La verdad de cimiento de la iglesia entonces es su cristología, una gran confesión. En segundo lugar, una gran comunicación. Jesús dijo, versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás o Barjonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro es bendecido. Él recibe gracia, por así decirlo, haber recibido del cielo la revelación de Cristo. La confesión de Pedro no viene por su intuición, sino debido a la comunicación de Dios. Reveló es la palabra apocalipto, descubrir, y no vino por carne ni sangre. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, dice el apóstol Pablo. Pablo también dijo en el mismo libro de 1 Corintios que la predicación de Cristo, la predicación de su cruz, es para aquellos que mueren locura o torpeza. Él es revelado, no por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. En Romanos capítulo 10, hice un comentario de esto hace un momento, pero en Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo condena a Israel por su incredulidad. Él dice esto, porque sin saber la justicia de Dios, no sabían que Dios era tan justo como es, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, pensaban que Él era menos justo de lo que Él es y ustedes eran más justos de lo que son. Entonces, estaban mal en su justicia como estaban mal de su propia justicia, sino que debido a que estaban convencidos de que Dios era menos justo de lo que Él es y ustedes son más justos de lo que son, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tenían un entendimiento equivocado de lo cuán absolutamente santo es Dios, y fue Jesús quien dijo, sed santos, sed perfectos, como mi Padre en los cielos es perfecto, debido a que pensaban que eran lo suficientemente justos por sus propios esfuerzos. No se sujetaron a la justicia de Dios, la cual clamaba por un Salvador y que una justicia que no es propia sea acreditada a ustedes. Y el siguiente versículo dice, no se vean que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No pensaban que necesitaban un Salvador. Ustedes pensaban que sus obras los llevaban a Dios. No necesitaban un Salvador. Eso pensaban. Él dice más adelante en ese capítulo,
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Qué iba a hacer una diferencia en esas personas que pensaban que eran lo suficientemente justos y pensaban que Dios era menos justos de lo que era y Él era más justos de lo que eran? Entonces pensaban que podían llegar a Dios por sus obras que necesitaban una palabra, una obra del cielo, una palabra de verdad. Mi Padre que está en los cielos. Ignoraban la justicia de Dios, ignoraban la justicia de Cristo, la expiación de Cristo, su satisfacción de Dios. Ignoraban el lugar de la fe, pensaban que podían ganarse su lugar. No sucede por sangre y carne. Y con frecuencia regreso a el Evangelio de Juan cuando Nicodemo dijo, ¿qué hago para nacer de nuevo? ¿Qué hago? Tengo que volver a nacer. ¿Qué le estás diciendo? Lo que le estaba diciendo al que era el maestro en Israel no es añade algo a tu vida, sino que tienes que volver a comenzar desde el principio. Tienes que volver a nacer, necesitas volver a comenzar. ¿Cómo sucede eso? Y Jesús le dice, el viento sopla donde quiere, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué respuesta tan extraña. Él no dice, repite esta oración, repite estas palabras. Él dice, esa es una obra espiritual, esa es la obra del cielo. Pero sabemos que se lleva a cabo esa obra mediante un instrumento, y ese instrumento, de acuerdo con 1 Pedro 1:23, es por la palabra de verdad. No puede usted confesar a Jesús como Señor, a menos de que el Espíritu de Dios lleve a cabo y que haga clara, que entienda claramente la palabra de verdad. Entonces una iglesia se va a concentrar en la gran comunicación celestial. La gran comunicación celestial. Esa es la palabra de Dios. Toda la escritura tiene que ver con Cristo, trata con Cristo. En el Antiguo Testamento se apunta hacia adelante, se anticipa al Señor, se adelanta, apunta a Él por adelantado. Los evangelios anuncian su encarnación, el libro de los Hechos, su proclamación, las epístolas, su explicación, el libro de Apocalipsis, su glorificación. La iglesia se va a someter a la escritura. No, van a ser ideas inteligentes, van a ser la palabra del cielo. Qué necio. Toleraría y daría sus propias ideas cuando puede dar la palabra del cielo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces nos volvemos a aquello que viene a nosotros del cielo. Y es tan poderoso, ve el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Él está diciendo esto. Sobre la roca, Pedro, la confesión que acabas de hacer, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa confesión verdadera. Usted puede ver un juego de palabras aquí. Tú eres piedra, Pedro, pero sobre esta roca, esta cama de roca, sobre tu confesión, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi iglesia será edificada sobre verdad divina que viene del cielo. Y es tan poderosa que te permite abrir el reino de los cielos y atar y desatar. ¿Qué es eso? Eso en cierta manera es palabras rabínicas, plática rabínica. ¿En qué sentido los creyentes, no solo Pedro, sino que los creyentes tienen las llaves del reino? ¿En qué sentido podemos decir serás desatado de los pecados o serás atado en tus pecados? ¿Tenemos algún tipo de autoridad para decir eso? No. Pero debido a que tenemos la palabra del cielo, debido a que tenemos la palabra de Dios, sobre la cual el Señor va a edificar su iglesia, podemos decirle a la gente, tus pecados son perdonados, tus pecados no son perdonados. ¿En base a qué? En base a que si creen o no en la Escritura. Si usted le dice a alguien, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado, abraza a Cristo, esa persona hace eso, puedo decirle, tus pecados están perdonados. Si yo te doy el Evangelio y usted dice, no me interesa, no quiero
tener nada que ver con eso. Quiero vivir mi vida a mi manera. Yo le puedo decir a usted, usted está atado en sus pecados. No porque yo tengo autoridad personal, sino porque yo hablo en base a la autoridad de la revelación del cielo. Ese es el poder en las manos de la iglesia. No es alguna autoridad sacerdotal, no es alguna autoridad de pontífice. Si usted quiere estar de acuerdo con el cielo, entonces tiene que estar de acuerdo con lo que el cielo ha revelado. El cielo ya ha tomado su decisión, pero si usted confiesa sus pecados, y es esto, si usted confiesa sus pecados y abraza a Cristo, el cielo dice, usted ha sido liberado, y yo puedo decir, en base a lo que dice el cielo, usted está liberado de su pecado, desatado de su pecado. No podemos ejercer ninguna autoridad. Yo no tengo ninguna autoridad fuera de la palabra de Dios. Mi posición no me da ninguna autoridad. Mi experiencia no me da autoridad alguna. Mi intelecto no me da autoridad. Mi educación no me da. Mi preparación académica no me da autoridad en absoluto. Mi conocimiento no me da autoridad. Yo nunca tengo ninguna autoridad en absoluto a menos de que le hable usted la palabra del cielo. Eso viene con toda autoridad. Y en base a eso y su respuesta a eso, yo puedo decirle lo que la Escritura dice acerca de sus consecuencias. La iglesia está edificada sobre la gran confesión y una gran comunicación. Mucho más que decir acerca de eso, pero veamos la tercera cosa, un gran contraste. Esto es sorprendente. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Esto es simplemente tan extraño. ¿Por qué? ¿Por qué es que él diría, no le digan a nadie que él es el Cristo? Si usted lo ha reconocido como Señor y ha hecho la gran confesión y se ha sometido a la revelación de Dios, y usted sabe que Él es Señor y Dios y Mesías, esto es tan contraintuitivo, se ve tan raro. ¿Por qué está advirtiéndole usted a alguien, presentando una prohibición a que no le digan a nadie que Él es el Cristo? Esto es como antievangelismo. ¿Por qué es que Él diré esto? No tiene sentido a nivel superficial, a menos de que usted sepa una cosa. En Juan capítulo 6, y no tiene que pasar ahí, versículo 15, dice que querían apoderarse de él y hacerle rey. ¿Sabe usted lo que causó que lo forzaran para hacerle rey? Comida gratuita. Sí, él creó comida, alimento. Sí, 5,000 hombres y por lo menos había 5,000 mujeres y 15,000 con los niños. Ahí entonces quizás 25,000 personas y los discípulos no tenían suficiente comida ni había suficiente dinero para comprar comida y él simplemente la creó. Y él creó suficiente para alimentar a todo el mundo, todo lo que querían, y sobró suficiente para alimentar a los apóstoles que servían a la gente. Esto fue bastante emocionante. Esto es como el estado de bienestar social definitivo. Él se aparece y ahí está. No se planta, no se cosecha, no hay que pescar, nada. Él simplemente se aparece y comemos hasta que estamos satisfechos. Entonces, lo querían forzar para hacerlo rey. Y él no dejó que pasara, no permitió que pasara. Él desapareció. ¿Por qué? Porque tenían un entendimiento equivocado de su función, una equivocada de lo que significaba ser Mesías. Ellos tenían una especie de idea social o quizás pensaban de manera económica de él. Y más que eso, pensaban que si él podía alimentar a todo el mundo así, eso era increíble. Eso era más dramático incluso de lo que pasó con Moisés en el desierto. Él ciertamente tiene suficiente poder como para derrocar a los romanos. Y tenían una idea política militar del Mesías. Cuando el Mesías vino, pensaban que así iba a ser. Él iba a ser que Jerusalén, Israel, fuera la joya del mundo y él iba a ser un estado de beneficencia social, iba a haber alimento para todo lo que necesitaran cuando quisieran. Él iba a derrotar a todos sus enemigos y
Él iba a establecer el trono de David y iba a cumplir todas las promesas del pacto de Abraham. Esa era su definición del Mesías. Pero lo que no necesitaban que un Mesías viniera es que tratara con su pecado. No necesitaban que viniera un Mesías a tratar su pecado. No, no aceptaban que eran pecadores. Eran el pueblo de Dios, eran los hijos de Abraham. La razón por la que mataron a Jesús es porque Él les dijo que eran pecadores. Esa es la razón por la que lo odiaban. Entonces Él dice, miren, no le digan que soy el Mesías porque su idea es tan equivocada que va a causar problemas. Yo no puedo estar ligado por su idea, por su expectativa egoísta, equivocada, mesiánica. Mi reino no es de este mundo, él dijo. Es irrelevante para el reino de la salvación lo que los gobiernos terrenales están haciendo. No respondo a las necesidades superficiales de la gente, estoy aquí para la salvación del alma. Simplemente expandiendo esta idea, el reino de Dios no tiene conexión a los reinos de la tierra. Es irrelevante lo que pasa con los reinos de la tierra. El reino de Dios no depende o no es desarrollado en la historia redentora a través de los reinos terrenales. La iglesia no tiene una función terrenal en reacomodar a los pecadores para que vivan un estilo de vida más aceptable. Esta no es la iglesia verdadera. No, nosotros entendemos una, una sociedad híbrida. Rechazamos la religión nacional, rechazamos una sociedad sagrada. El reino de Dios no es nada que está conectado a este mundo, sea cualquiera la política, o el fracaso o éxitos o lo que hagan los políticos, tiene cero efecto en el reino de Dios. Cero. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso significa muerte misma. Ellos tenían expectativas mesiánicas equivocadas. Supongo que podríamos decir que estaban metidos en el Evangelio de la Prosperidad. O estaban metidos en el Evangelio social. En nuestra generación, los supuestos llamados cristianos en denominaciones e iglesias están consumidos con tratar de mejorar la sociedad, tratar de mejorar la moralidad, tratar de cambiar los sillones y los muebles en el reino de las tinieblas. El activismo social, el moralismo, el- la conquista cultural, la reconstrucción social o deconstrucción no es la misión de la iglesia. No podemos involucrarnos en eso. Es algo muy triste. Aquí en la iglesia es tan divisivo, está dañando tanto esa idea. No podemos enredarnos en eso. Siempre destruye iglesias, lo ha hecho a lo largo de la historia y lo está haciendo ahora. No existimos para propagar los valores tradicionales, no existimos para crear algún tipo de ética cristiana. No marchamos por nada más que el Evangelio de Jesucristo. Nuestra misión no es un gobierno mejor, nuestra misión tampoco es tener una gente, nuestra misión es tener a personas mejores mediante la salvación. Entonces tenemos un contraste aquí. Tenemos una gran confesión, una gran comunicación, la palabra de Dios del cielo, pero tenemos un contraste. No podemos reducir nuestro mensaje a lo que el mundo quiere. Eso es lo que está mal con el pragmatismo en la iglesia. Darle a los incrédulos lo que quieren en su corazón impío. La iglesia está edificada, en cuarto lugar, sobre una gran conquista. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí está la cruz. Él debe ser matado. Él debe ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y fueron todos los juicios de burla que pasó, los azotes, ser muerto y resucitar al tercer día. Y sucedió. No podía ser el Salvador él sin la cruz y la resurrección. ¿Se acuerda cuando Satanás lo llevó allá al desierto? Lo llevó ahí, el Espíritu lo llevó al desierto y Satanás lo tentó y le dijo, te voy a dar todo lo que el Padre te ha prometido, nada más que puedes evadir la cruz.
El diablo trató de tentarlo para alejarlo de eso. La cruz es todo, absolutamente todo. Incluso en su nacimiento hubo una sombra que estaba sobre el pesebre. La cruz era absolutamente esencial. Dios, la muerte de Cristo lo hizo al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, en la cruz Jesús llevó todo el castigo para todos los pecados de todas las personas que creerían a lo largo de toda la historia humana y la absorbió en 3 horas de oscuridad. ¿Cómo podía una persona absorber todo ese pecado en 3 horas? Porque Él es una persona infinita. Y entonces quedó tan satisfecho Dios que la expiación fue cubierta, cumplida, y el precio fue pagado por todos los que jamás creerían. Esa es la razón por la que los apóstoles predicaron a Cristo y Él crucificado. Aun cuando la predicación de la cruz fue para aquellos que perecen locura, fue difícil de venderlo en el mundo, de proclamarlo, esto es en el mundo gentil y decir, miren, solo hay un Dios, y decir, solo hay un Dios verdadero, no todos los dioses que ustedes creen que son dioses, y ciertamente no César, solo hay un Dios, el Dios vive verdadero, y Él ha venido en la forma de su Hijo a este mundo, y como un hombre ahí en Israel, un carpintero judío, quien se volvió un maestro y por cierto, él fue rechazado por toda la nación, incluyendo a todos los líderes, y fue entregado a los romanos. Los romanos lo crucificaron, lo ejecutaron como un criminal y resucitó de los muertos 3 días después. Y mediante él y solo él hay vida, hay salvación eterna. Eso era tan ofensivo. Le está diciendo usted a estas personas en el mundo gentil que la única esperanza para entrar a la vida después de la muerte de bendición es creer en un carpintero judío rechazado por todos los líderes de su nación judía y ejecutado por los romanos. Esta es la ofensa de la cruz. Ofendió a los judíos, era tropezadora para ellos también. Esperaban que el Mesías viniera en las nubes, en el aire. Es en la cruz en donde vemos la justicia de Dios satisfecha. Dice usted, bueno, ¿acaso Dios no podía perdonar todos los pecados? No, Él no puede. Todo pecado tiene que ser castigado. ¿Entiende usted la justicia de Dios? Todo pecado jamás cometido por toda persona que jamás ha vivido será castigado en esa persona eternamente o en la cruz, en Cristo, como el sustituto. Dios es demasiado santo para ver el pecado, para pasarlo por alto, pero puede justificar al pecador al castigar a su Hijo en el lugar del pecador. Esta es la gran conquista y esa es la razón por la que predicamos la cruz. No hay salvación en ningún otro. Y el reconocimiento de la cruz, más que en el reconocimiento de la cruz y la resurrección. Una gran confesión marca a Cristo, Jesús es Señor, marca a la iglesia, Jesús es Señor, una gran comunicación, la palabra del cielo registrada en la Biblia, un gran contraste, somos separados, somos trascendentes, no somos parte del reino de este mundo, una gran conquista, la cruz y la resurrección, y después se nos presenta un gran conflicto. Simplemente de manera inmediata, inmediatamente, Pedro va de ser una roca, una piedra de tropiezo. Apenas de que nuestro Señor dijo que iba a morir, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Simplemente un recordatorio de que la iglesia verdadera está involucrada de manera activa en una batalla con Satanás. En el lenguaje más fuerte posible, Pedro, quien acaba de oír, bienaventurado eres hijo de Jonás, ahora oye, quítate de delante de mí, Satanás. Simplemente unos minutos después, no estés del lado equivocado del propósito divino. Las peores batallas que la iglesia pelea no están afuera, sino adentro. Porque usted tiene a personas que desertan y siguen
los propósitos de Satanás. Cualquier cosa que sea opuesta a la voluntad de Dios lo coloca usted del lado de Satanás. Usted puede ir y puede estar ahí muy rápido, de ser un paragón de la revelación bíblica a ser el instrumento de Satanás, de ser una roca a ser una piedra de tropiezo. Entonces entendemos eso. Esta es batalla espiritual. 2 Corintios 10. Ese pasaje viene a mi mente con tanta frecuencia porque define tanto. 2 Corintios 10:3, Pablo dice que mm, estamos peleando, estamos en una batalla en contra de fortalezas. Él dice, nosotros no militamos según la carne, no usamos armas humanas. Tenemos que usar un arma sobrenatural, la cual, como sabemos, es la palabra, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Pero lo que estamos haciendo en esta guerra, él dice en 2 Corintios 10:5, estamos derribando argumentos. Esa es la palabra griega, logismos, ideas, teorías, puntos de vista, perspectivas, religiones, ideologías. Estamos destruyendo ideologías. ¿Qué ideologías? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquier idea impía. La batalla espiritual continuamente se lidia contra cualquier idea impía. Usted sabe si ha sido parte por Grace por un tiempo, he estado involucrado en eso todo el tiempo que he estado aquí. Estaba leyendo ayer la biografía de Juan Knox y decían de Juan Knox que él tuvo un discernimiento sorprendente, el que podía ver la batalla empezaba a tomar forma cuando otros no podían verlo. Es la vigilancia que se demanda porque Satanás viene en la forma de un creyente con tanta frecuencia. Satanás quiere llevar a cabo su obra a través del pueblo de Dios que carece de discernimiento. Entonces tenemos que entender que estas fortalezas, la palabra fortaleza significa fuerte, significa tumba, también, misma palabra. Eh, las fortalezas ante Dios de la gente, sus fortalezas ideológicas se vuelven sus tumbas. Entonces, tenemos que destruir todas estas ideologías que se levantan contra el conocimiento de Dios y después me encanta esto, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que hacer que la gente piense como Cristo piensa, que tenga la mente de Cristo. Es lo que es el cimiento de la iglesia, entender que hay un conflicto muy, muy sutil que se lleva a cabo todo el tiempo. Y no es que usted no quiere ser amoroso, no es que usted no quiere estar, no es que usted quiere estar peleando todo el tiempo, sino que por causa de la protección y seguridad de la iglesia tiene que saber lo que viene y tiene que estar peleando con el arma de la verdad. Viendo los versículos 24 al 26, y no quiero mantenerlo aquí más tiempo fuera de decir que hay dos cosas que concluyen esto, que creo que son importantes. La iglesia verdadera hace una gran confesión acerca de Cristo, se somete a la gran comunicación del cielo, la palabra de Dios, vive el gran contraste, separación del mundo, reconoce la gran conquista en la cruz y la resurrección, está dispuesto a enfrentar el gran conflicto con Satanás y no ser ignorante de sus artimañas. Y simplemente dos más, hay una gran contradicción, vida en la iglesia. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Ve usted aquí la gran contradicción? ¿Quiere salvar su vida? ¿Qué? La perderá. ¿Quiere usted salvar su vida? La pierde. Jesús dice, es difícil ser un cristiano. Es difícil, muchas personas tratan y no pueden. Se aman demasiado a sí mismos. A menos de que usted aborrezca su vida, Juan 12. A menos de que usted aborrezca el mundo y todo lo que hay en él. A menos de que usted esté cansado de su propio pecado. Jesús dijo en Lucas 9, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a quién. A sí mismo. Tome su cruz y sígame. Calcule el costo. Calcule el costo. Escribí un libro en
esa área difícil de creer de este tema, porque usted tiene que humillarse a sí mismo. Tiene que dejar todo lo que usted quiere en su carne natural y abrazar solo lo que Dios sabe que es mejor para usted. El Evangelio no le ofrece a usted lo que usted quiere, le ofrece a usted lo que Dios quiere, lo cual es mucho mejor. Pero eso es lo que hace que la gente no quiera venir a Cristo. Quieren lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. La iglesia no es un lugar en donde la gente viene a conseguir lo que quiere, es un lugar donde la gente viene a oír lo que Cristo quiere. Y una palabra final después, en los versículos 27 y 28. La iglesia espera una gran consumación, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Esperamos el regreso de Cristo, ¿no es cierto? Él va a corregir las cosas, esa es la promesa. Va a establecer su reino, va a castigar a los impíos, va a pagarle lo que merecen por sus obras a aquellos que lo rechazaron. Y después nuestro Señor dice algo en el versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Quiere decir que van a vivir hasta su segunda venida? No, simplemente significa que van a vivir hasta el siguiente capítulo, porque en el siguiente capítulo viene la transfiguración y es una probada de la segunda venida. Esa es una iglesia. Esa es una iglesia. Es marcada por esas cosas, establecida por nuestro Señor. La palabra es usada en donde no debe ser usada, pero esa es una iglesia bíblica. Nuestra gratitud va al Señor por todos estos años de guiarnos a entender su palabra, guiarnos a ser la iglesia que Él quiere que seamos. Y les digo, si no hemos visto nada más, hemos visto esto, la muestra inmensa en los últimos 2 meses hay un hambre, incluso entre gente creyente, por una iglesia que es una iglesia. Y muchos de ustedes han venido y estamos tan agradecidos porque han venido. Esperamos que encuentren aquí aquello que honra a Cristo y satisface el deseo de su corazón. Esa es nuestra oración. Padre, te agradecemos por tu palabra, tanto en qué pensar, pero todo se reduce al hecho de que nos has dado tu Escritura para guiarnos, tu Espíritu Santo para que sea nuestro Maestro interno de la verdad. Señor, ahora venimos a un tiempo en torno a tu mesa. Esto es para cristianos, para que reconozcan tu muerte, tu cuerpo entregado por ellos, tu sangre derramada para ratificar el pacto de salvación. Este es nuestro tiempo para ser obedientes. Tú has instituido esto en esa última Pascua. Tú dijiste, esto haced en memoria de mí. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de hacer esto juntos. Que no lo hagamos de una manera indigna. La Escritura nos advierte en contra de esto. Podemos traer juicio sobre nosotros mismos si tomamos estos símbolos y lo hacemos de una manera frívola o superficial o realmente no hemos tratado con el pecado en nuestras vidas. Este es un tiempo de confesión para limpiar el corazón, para que podamos participar de una manera que te agrada a ti. Amén. Antes de